Había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oremos para pedir la dirección de Dios en esta predicación. Padre, Jesús enseña a sus discípulos acerca de la perseverancia en la oración a través de la parábola de la viuda insistente. Ayúdanos a comprender lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Ayúdanos a que nuestra mente esté conectada y pensando como Jesús estaba pensando. Y por sobre todas las cosas, abre nuestros corazones a la fe para que tengamos una fe práctica y viva en el día a día. Gracias, porque la Escritura ha llegado a nuestras manos. En el nombre de Jesús, amén. Si hay algo que es hermoso en este tiempo y en general en la realidad humana, que a pesar de que existe descontento con la iglesia, a pesar que existe disgusto con el comportamiento de algunos cristianos, a pesar que la gente definitivamente no quiere muchas cosas con la religión, es increíble el deseo que despierta la necesidad de la oración. Y digo esto porque es increíble cómo todos hemos sido convocados a cadenas de oración y participamos en cadenas de oración. Es increíble y yo creo que es la misma experiencia que yo he tenido, la han tenido ustedes, que personas que se decían no tener fe convocan a cadenas de oración. O sea, lo encuentro bonito, porque creo que el convocar a una cadena de oración nos anima a saber que la gente sí está buscando a Dios, que la gente sí está con el corazón abierto hacia Dios. Y saben, creo que en general el chileno y el latino buscamos la oración con Dios. Ya deseamos la oración con Dios para que Él responda. Es cierto, ha sido en momentos de crisis, en momentos de angustia, pero lo buscamos. Y eso es una apertura del corazón y es un buen signo. Pero, ¿saben? Es tan difícil el tener un hábito de oración. Y esto es una realidad que todos nosotros experimentamos, ¿ya? Y no quiero entrar a juzgar por el tema del hábito de la oración. No soy quien para juzgar en mi caminar cristiano, ¿ya? Pero se hace difícil de repente el orar. Por una parte se nos hace difícil porque el día a día nos come. Es impresionante. Uno coloca el reloj tipo 6:15, 6:30 de la mañana. Bueno, cada uno coloca el reloj que, a la hora que tiene que levantarse, ¿cierto? Coloca el reloj y uno dice, apenas suena el reloj, me levanto y voy a orar. Pero ¿qué es lo que pasa? Suena el reloj y 5 minutos más. Ese famoso 5 minutos más que nos complica la vida. Porque a veces 1 hora más y ya estamos atrasados, corremos, nos levantamos, nos duchamos apenas, a veces ni tomamos desayuno, salimos, el gato nos dice ñau, no lo respondemos al gato, nada, y nos vamos, nada. Y el gato queda mirando y dice, bueno, ¿y qué pasa acá? No entiende nada. Claro, no logra entender que vamos todos corriendo para el trabajo. Pero es increíble esos detalles, o sea, nos comen el tiempo. Pero luego,
Cuando uno dice, voy a buscar un tiempo en el trabajo, y el trabajo nos pide todo para ayer. Esa es la hora, es para ayer. Y estamos ahí, queremos salir a la hora en punto, y salimos más tarde, y nos queda la mitad de la pega pendiente. En el día a día es increíble, no vamos encontrando espacio. Y después en la noche, no, voy a orar en la camita, ¿ya? Colocamos la cabeza en la almohada, Padre, y despertamos al otro día. ¡Wow! Que estuvo larga la oración. No, el sueño estuvo largo y nos quedamos dormidos. Y son estas verdades que todos nosotros experimentamos. Y creo que el día a día no siempre compite con estos tiempos de oración. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo y nos cuesta. Entonces luchamos con esto, ¿ya? Y a veces también están las propias luchas espirituales, están nuestras propias inquietudes, nuestras propias crisis de fe de por medio, ¿ya? Entonces no es fácil orar en tiempos de hoy. Pero es increíble que en este tiempo de coronavirus nos hemos hecho el tiempo para orar. A pesar de todas las cosas, sí lo encontramos. Oramos unos por otros, porque vemos que está la necesidad y esa necesidad nos mueve a clamar por amor. Si hay tantas personas que conocemos y oramos por ellos, aunque sea una oración corta o larga, pero oramos a Dios. Pero y más aún cuando vemos a nuestros seres queridos, me refiero a los hermanos, amigos que están sufriendo también, oramos por ellos. Entonces, pero ahí estamos en esta lucha del hábito de la oración. Jesús nos quiere enseñar una vez más sobre el orar. Y el libro de Lucas, uno de los temas es la oración. ¿Sí? Uno de los grandes temas es la oración. Y Jesús está tocando la oración en un momento muy clave para sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús en este momento, cuando está narrando esta parábola, él va camino a la cruz. Él ya tomó la decisión de ir a Jerusalén a morir. Los discípulos no lo entienden. Entonces, y él está derecho a cumplir la palabra de Dios. Entonces, y en este camino que va hacia Jerusalén, se detiene un momento frente a toda la oposición que les toca vivir para dar una nueva enseñanza que pareciera para los discípulos nueva, pero no es tan nueva, porque Jesús le ha venido repitiendo de la enseñanza y también de su vida práctica la oración. Y él narra esta parábola de la viuda y el juez injusto. Entonces, y nosotros, ¿qué vamos viendo? Que la parábola y el juez injusto, primero hay un objetivo, ¿ya? Y el objetivo de Jesús es enseñar la necesidad de orar en forma perseverante. Ese es el objetivo. Y fíjense bien lo que dice el versículo número 1. Jesús les contó a los discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre. Llegó hasta ahí. Orar siempre. Entonces, y aquí es donde Jesús lo que está diciendo, la vida espiritual es importante vivirla y practicarla en oración. Y la oración es siempre, no en ciertos momentos del año, en ciertas épocas o en ciertas situaciones, en ciertas necesidades, en ciertas peticiones, sino que la oración es siempre. Y lo que Jesús está diciendo es que debemos comunicarnos al Padre en todo momento. Y es como la comunicación que nosotros tenemos entre los seres humanos, porque nosotros somos seres comunicativos, porque Dios es un ser comunicativo que colocó en nosotros la comunicación. Entonces, lo que Jesús está diciendo, en todo momento debemos orar, independiente de cómo nos sintamos. Y yo creo que Jesús también está diciendo, cómo te sientes, háblale al Padre. Yo creo que nuestras emociones, nuestras convicciones, nuestras peticiones son independientes del momento que estemos viviendo. Miren, hay días donde uno se levanta contento, se levanta con energía, con ganas, y cuando llega el momento de orar, uno da gracias a Dios por el sol, da gracias a Dios por la creación, da gracias por todo, porque tuvo un buen momento. Pero hay días donde uno se levanta con el pie izquierdo, con el respeto a todos los zurdos presentes, ¿ya? Entonces, se levanta con el pie izquierdo y la cosa está, y la cosa está compleja.
porque no tenemos ánimos. Y a veces porque dormimos mal nomás. Pero expresar cómo nos sentimos es lo que Dios espera, una oración honesta, clara, pura. Entonces, que no tiene que ver con nuestra emoción, que solamente estando en buen momento vamos a orar, sino que en todo momento. Y expresarle a Dios en todo nuestro, cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos viviendo, ¿ya? Pero esta oración, la que Jesús también está enseñando, no es solamente de orar por lo que estamos viviendo al día a día, sino que tiene una mirada hacia el futuro, tiene una mirada al fin de los tiempos, que después lo vamos a ver digamos, en el mismo texto. Entonces, deben orar siempre. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Sin desanimarse. Entonces, Jesús conoce muy bien que nosotros nos podemos desanimar al orar. Porque por una parte nosotros estamos ansiosos que Dios nos responda y nosotros queremos escuchar un sí de parte de Dios. Cuando oramos queremos un sí, nosotros no queremos un no frente a nuestra oración. Y tampoco nos gusta cuando el Señor nos dice hay que esperar un poco. No es el momento. Imagínense el día de hoy con una cultura instantánea, con una cultura que quiere todo en el momento, con una cultura que es capaz de comunicarse al otro lado del mundo en microsegundos. Nosotros queremos una respuesta de Dios ahora. Le colocamos un WhatsApp, Dios, ayúdame. Y pareciera que no lo leyera. No, pero Dios le colocó los dos fictos azules, lo ve, ¿ya? O en Telegram son verdes, creo. Le ponen los dos verdes, Dios, lo lee. Entonces, pero uno dice, pero no responde. Y nos inquieta. Entonces, ¿por qué no vemos la respuesta de Dios? Lo que creemos, porque Dios ha respondido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos desanimamos porque la respuesta no es rápida. Y Dios sabe en eso, ¿ya? O también va viendo que los tiempos son difíciles, nos complica. Miren, nosotros cuando partimos en esta situación de pandemia, creo que ninguno de nosotros nos imaginamos que era tan largo. No, si 2 semanitas, un mes. Después empezamos a leer, parece que era un par de meses. Llevamos un año, un mes, y todavía estamos con el tema. Y ya a esta altura sabemos que puede ser más largo. Entonces, eso puede desanimarnos, ¿ya? Y cuando uno va viendo el sufrimiento. Por eso Jesús está diciendo, persevere y no se desanime. Jesús mismo nos mostró a nosotros un ejemplo de perseveración en la oración y sin desánimo. Cuando Él, desde hasta el final de sus momentos, ora al Padre. Y fíjense, en la misma cruz está orando al Padre. Y Él clama con todo el corazón, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué increíble, qué increíble. Me emociona esta comunicación. En vez de Jesús estar reclamando por lo que estaba sufriendo, Él está pensando en otro. Entonces, y lo otro, que Jesús está pensando en la perspectiva de la oración de los últimos tiempos, porque esta oración, el corazón de esta oración, increíble, a nosotros nos motiva es, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Esa perspectiva tiene esta oración, que es esta oración donde, Padre, queremos que tu reino, con tus valores, con tu amor, con tu misericordia, con tu bondad, se manifieste en medio nuestro. Entonces, y tiene esta perspectiva que también la oración de venga tu reino, una oración de salvación por aquel que está lejos de Dios, una oración de sanidad para aquel que está enfermo, una oración de no perder la esperanza al final de los tiempos. Este es el objetivo de Jesús. Orar para que no nos desanimemos con una mirada siempre hacia el futuro. De ahí viene el relato, ¿cierto? Viene este juez que es déspota, ¿ya? Entonces dice Jesús contando la parábola. Había en cierto pueblo, ya como es un ejemplo nomás, en cierto pueblo, un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. O sea, él era una persona definitivamente déspota, no tenía nada a quien temer, ni siquiera a Dios. Y nos encontramos que por otro lado hay una viuda,
¿ya? Y el versículo 3 dice, en el mismo pueblo había una viuda que insistentemente le pedía, hágame usted justicia contra mi adversario. Jesús toca el tema de la viuda porque normalmente era una persona desamparada en la época, ¿ya? Una viuda quedaba en mucha desventaja a la muerte de su marido, y desventaja social, desventaja de provisión, tenía mucha complicación. Entonces Jesús lo que está diciendo es una persona que está complicada en la vida. Y aunque el texto no lo dice, pero los entendidos hablan que probablemente Jesús se estaba refiriendo a una complicación financiera en la vida, donde a ella se le estaba haciendo una injusticia. Probablemente sea una herencia, ¿ya? El texto no lo dice, ojo, ¿ya? Pero los entendidos están hablando de una necesidad financiera. Entonces, el único que puede resolver el tema es el juez, porque si ella acude al juez es porque necesita una ayuda, porque necesita que alguien le tienda la mano. Y ella no va a encontrar la solución por sí sola, porque si no, no hubiera acudido al juez. Entonces nos encontramos eso. Y ella hace una petición al juez. Eh, y esa petición es que le haga justicia. Y uno pide, pero ¿cómo puede estar pidiendo algo tan básico? Pero en sí mismo, las personas pedimos cosas básicas. Nosotros pedimos justicia, ¿cierto? Pedimos para el día a día, pedimos para la salud, pedimos por protección. Fíjense que ella no está pidiendo algo complejo, está pidiendo algo de la vida, ¿ya? Y normalmente, fíjense, nuestras oraciones tienen que ver con eso, con cosas de la vida. Entonces, ¿y qué nosotros nos encontramos con una petición concedida de parte del juez? Entonces, el juez, meditando en su mente y en su corazón, dice, aunque no temo a Dios, qué arrogancia más grande, no tengo temor de Dios. O sea, Él es la ley, Él es el Todopoderoso, no teme a nadie, ¿ya? Aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, ¿ya? Él dice, pero esta viuda viene a cada rato, viene a molestarme, insiste una y otra vez, ¿ya? Entonces, no sé, yo imagino que la actuaria le dijo, y trajo el certificado de nacimiento. No lo traje, tenía que traerlo. Después que le lleva el certificado de nacimiento, oiga, pero usted trajo las cotizaciones históricas de cuando trabajaba, no las trajo, tráigalas nuevamente. Estoy hablando de un tema de trámite permanente. Entonces, la señora iba, pedía, y el juez dijo, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. Pero fíjense cuál fue la razón de hacerle justicia, que a la larga es, quiero ver tu caso y quiero juzgarlo con verdad. ¿Y cuál es la razón? Él no da una razón de su propio trabajo, no da la razón por lo cual él te había sido llamado a este servicio. Él no da esa razón, sino que la razón que él da es que no sea que con sus visitas, o que como vienen reiteradas veces, una y otra vez a pedir misericordia, se me haga la vida imposible. Entonces, él dice, yo quiero tener paz en la vida y no quiero que me moleste. Voy a hacer justicia y le voy a poner fin a este tema. Entonces, fíjense cómo en este relato bíblico Jesús, por una parte, está diciendo, fíjense cómo proceden ciertas personas. Aunque esto es una parábola, esto es una historia, ¿ya? Jesús está diciendo cómo personas en sí mismos hacen justicia. Hacen justicia. Y hacen justicia por esta insistencia. Y aquí Jesús nos apunta a la lección de lo que Él quiere que sus discípulos aprendan. Y la lección va del versículo 7 en adelante. Y la lección dice, ¿acaso Dios? Y aquí está diciendo, ¿acaso nuestro Padre? Porque Él lo está tirando en pregunta. ¿Acaso nuestro Padre Celestial, que nos creó, nos amó, nos sustentó, nos guía, nos protege, nuestro Padre, que es todopoderoso, no hará justicia a sus escogidos?
Y nosotros sabemos cuál es la respuesta, porque esta es una pregunta retórica. La respuesta es sí. Él va a hacer justicia a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Su pueblo. ¿Y quiénes son los que participan en el pueblo de Dios? Todos los hombres y mujeres que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tiene una clasificación, no es una organización. El pueblo de Dios somos los hombres y las mujeres de fe. Y Dios nos va a hacer justicia. Entonces, y por eso es que Dios es un Dios que hará justicia a los suyos. O sea, Dios no se olvida de los suyos. Por lo tanto, Dios va a escuchar la oración y va a responder dándonos a nosotros lo mejor. Entonces, por lo tanto, aquí es que clamen a Él. Fíjense lo que se refiere el clamor. El clamor no es solamente pide una vez. Vamos, pide varias veces. Vuelve a decir, dobla tu rodilla. Dile a Dios lo que siente tu corazón, lo que inquieta tu mente, tus preocupaciones. Exprésaselo a Dios, día y noche. Y lo que está diciendo Jesucristo es en todo momento. Que la oración esté presente y que nuestro clamor sea un clamor con fe, sabiendo que Dios nos va a hacer justicia. Entonces, en este hacer justicia es que no tardará mucho en responderles, ¿ya? Y este no tardará mucho está referido a que Él toma nuestras peticiones y va a dar la respuesta que a nosotros nos va a hacer edificar y nos va a hacer crecer. Y cómo nuestra fe se va a acrecentar día a día. Entonces, uno puede decir, pero es que hay una oración que tengo por años y Dios no responde, pero Dios va obrando en su tiempo. Miren, yo tengo amigos que he orado por ellos por más de 40 años y yo sé que Dios va a hacer su obra en ellos tarde o temprano. No hay que desanimarse. Todos nosotros tenemos amigos y amigas que sin duda no están cerca de Dios, pero nuestro llamado es a orar por ellos, ¿ya? Para que Dios haga su obra, ¿ya? Entonces, por lo tanto, Dios va a responder, Dios va a hacer la justicia, porque aquí hay un contraste entre, fíjense, el tema de que vemos un Dios justo, un Dios que escucha, un Dios que responde, frente a un Dios injusto, perdón, a un juez injusto, y que este juez, si procedió a misericordia y a justicia, Dios va a proceder más a misericordia y también a justicia. Por lo tanto, Dios responde las oraciones de sus elegidos. Y termina diciendo, la fe en Jesucristo con perseverancia en la oración nos permite proyectarnos para el fin de los tiempos. Miren lo que dice el versículo 8. Les digo, Jesús a sus discípulos, que sí les hará justicia, que el Padre Celestial les hará justicia y sin demora. Él mismo respondió la pregunta. No obstante, dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Jesús por eso tiene una proyección del fin de los tiempos, porque cuando está diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, se está refiriendo al mismo, cuando venga en su segunda venida. ¿Ya? Dice, ¿hallará fe en la tierra? Lo que Jesús está diciendo es que ¿hallará fe en la oración? ¿Existirá la perseverancia? Porque los hombres y las mujeres nos vamos a ir cansando en el tiempo. Y como nosotros, según nosotros vemos que Dios nos responde, nos desanimamos y dejamos de orar. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que al final vamos a abandonar tanto la oración que vamos a perder la fe. Por eso conecta, encontrará fe en la tierra, que esta fe que se expresa en la devoción de oración, que es esta fe que se expresa a través de estar hablando con el Padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Jesús nos está apuntando al fin de los tiempos, nos está animando a nosotros a que oremos por la venida de su reino. Y por lo tanto tiene que ver con la edificación de la iglesia, tiene que ver con la evangelización y que muchos lleguen a conocerle. Por eso lo que Jesús finalmente le está diciendo
cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra, lo que nos está diciendo a nosotros es, ora para que el reino de los cielos venga ahora para muchas personas que necesitan conocerle. Es una oración misionera. Nosotros aprendemos de este texto bíblico la oración siempre y que no nos desanimemos. Primero, saben, como predicaba un par de domingos atrás, vamos orando, creando hábitos de oración poco a poco, a pesar de todo nuestro ajetreo. Separemos pequeños tiempos, pequeños momentos para tener diferentes tipos de oración. Oremos para darle gracias a Dios por lo que tenemos. Oremos para bendecir a Dios, glorificar su nombre. Oremos para que podamos nosotros encontrar la paz interior. Oremos para que otros puedan ser bendecidos. Oremos por salud. Oremos por el cuidado de todas las cosas. Oremos en todos los sentidos, pero vamos haciéndolo poco a poco hasta que esto se vaya generando en nosotros un hábito permanente. Y no nos desanimemos, porque Dios siempre va a responder con su voluntad, porque Dios siempre escucha la oración de su pueblo. Hermanos y hermanas, cuando nosotros oramos en forma colectiva o particular en nuestros hogares, Dios escucha nuestra oración. El tema es que nuestro corazón es el que tiene que estar limpio y el que tiene que estar conectado para saber la respuesta de Dios. En esto, un ejemplo muy conocido, ¿cierto? Los niños y las niñas cuando son pequeñas piden cosas que no son buenos para ellos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace un padre y una madre? Lamentablemente hay veces que tiene que decirle que no. Y no porque no ama, no porque no quiere, sino porque no es prudente lo que está pidiendo. Entonces, de la misma manera uno dice, pero es que nosotros somos niños en muchas ocasiones, sí, para con nuestras peticiones. Entonces, por lo tanto, es saber que Dios está respondiendo y no nos olvidemos de orar. Debemos orar por el regreso de Jesús. Señor, que venga tu reino. Jesús, ven, te esperamos, te anhelamos, ¿ya? Para que puedas manifestarte en plenitud, en gloria, porque la iglesia siempre ha estado esperando a su Señor y su manifestación a través de los siglos. Solamente el Padre sabe el día, el momento, la hora en que Él lo hará, pero la iglesia siempre estamos expectantes. Nunca debemos poner en duda que Dios escucha nuestra oración, nunca. Nunca pongamos en duda, sino que yo creo que debemos participando, yo creo que en nuestras oraciones diarias. Y yo me atrevería a decir también, aprovechar estos momentos en que el mundo está pidiendo oración. Unámonos a las cadenas de oración que nos piden y aprovechemos de ocupar ese momento también para testificar de Jesús y dar gloria a Dios. La gente va a acudir a nosotros como cristianos. Oremos por sus necesidades, pero también comuniquemos que Dios está respondiendo su oración. Oremos por los enfermos y por cualquier necesidad en este tiempo. Yo creo que Dios está mostrando la oración a través de la cadena de oración, una instancia de evangelización. Está mostrando una instancia para que Él pueda ser conocido. Cuando respondamos por WhatsApp, busquemos un texto bíblico. Estoy orando por ti. Diga al no creyente y colócale un texto bíblico. Y cómo eso va a ir llenando su vida con paz y el Señor va a ir hablando a su corazón. La oración es un signo de los tiempos, donde Dios se está moviendo. ¿Y saben qué? Nadie se resiste a que oren por ello. La oración es una puerta de entrada y por eso Jesús nos anima, oren permanentemente. Y lo otro, paso a paso. Creo que hay una canción que dice pasito a pasito, ¿cierto? Paso a paso, ¿ya? Para que nosotros estemos formando el hábito de orar, ¿cierto? Pequeñas cosas, pequeños hábitos, para que se transformen en hábitos grandes y permanentes. Y creo que la oración debemos practicarla en toda su profundidad. Una oración reflexiva, una oración bíblica, una oración de pura y de corazón. Y sin duda, Dios formará en nosotros el carácter para que estemos orando en todo momento. Lo único que pido, que cuando estén manejando, no cierren los ojos y levanten las manos. ¿Ya?
pido que su corazón esté orando, ¿ya? Y que cuando estén en sus casas, se arrodillen, cierren sus ojos y levanten sus manos. Oremos. Padre, a la luz de los últimos tiempos, vemos la necesidad de la llegada de tu Hijo a los corazones de tantas personas, de los que están sufriendo y de nosotros mismos. Señor, te pedimos que tú nos alientes en la oración como personas, como familias, como comunidad cristiana, y que seamos perseverantes, no dudando en que tú vas a responder. Y Señor, haz justicia a todo aquel que la necesita. Y Señor, manifiéstate al mundo y permite, Señor, que a todo aquel que está clamando a ti, tú le des una respuesta salvadora, alentadora y respondiendo a su necesidad. Gracias porque Cristo nos anima a estar orando en todo momento. Por nuestro Salvador Jesús. Amén.